El gángster que desafió a la mafia. No todo fue verdad en la película. Descubre la doble vida de Frank Lucas, un hombre que resonó en las calles de Harlem, no solo como un temido capo del tráfico ilícito, sino también como una figura clave en el mundo del entretenimiento. A diferencia de su retrato en la película American Gangsters, Lucas se movía entre músicos famosos y celebridades, tejiendo una red que atravesaba el mundo del espectáculo y actividades delictivas. Sus legendarias fiestas y el uso de clubes nocturnos como centros de operaciones ilícitas contrastan con la versión de Hollywood, mostrando una faceta más compleja y sorprendente. ¿Cómo logró un individuo involucrado en actividades ilegales infundir su influencia en la cultura popular y cuán diferente es la imagen cinematográfica? Quédate hasta el final de este video para descubrirlo. Activa las notificaciones para no perderte nada y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. La película. La multipremiada película American Gangsters de 2007 no es solo una película, sino una cautivadora obra maestra cinematográfica que captura la esencia de una era y la complejidad de su protagonista, Frank Lucas. Dirigida por el aclamado Ridley Scott, la película cuenta con las estelares actuaciones de Denzel Washington, quien interpreta a Lucas, y Russell Crowe en el papel del detective Richie Roberts. Este drama delincuencial nos sumerge en el Harlem de los años 70, un periodo turbulento marcado por el auge de las actividades ilícitas y las luchas por el poder. La narrativa de la película se centra en el ascenso y caída de Lucas, un astuto y despiadado capo que desafió el dominio de la mafia italoamericana en el comercio de sustancias ilícitas. Washington encarna a Lucas con una intensidad que captura tanto su inteligencia calculadora como su brutalidad. La película equilibra hábilmente su historia con la del dedicado y honesto detective Roberts, interpretado por Crowe, quien se obsesiona con derribar el imperio delictivo de Lucas. ¿Sabías que a pesar de su aclamación crítica y éxito comercial, American Gangsters ha sido objeto de debate sobre su precisión histórica? En la vida real, Frank Lucas era una figura más matizada y compleja de lo que la película sugiere. Aunque se le presenta como un pionero individual en el delito organizado, Lucas en realidad tenía una red de conexiones más amplia y diversa que abarcaba tanto el mundo de lo ilícito como el del entretenimiento. Esto nos recuerda que a menudo hay una distinción borrosa entre mito y realidad. Esta película no solo nos ofrece un vistazo al submundo del delito organizado de los años 70, sino que también nos desafía a cuestionar cómo las historias son contadas y recordadas, especialmente cuando se entrelazan con figuras tan enigmáticas y polémicas como Frank Lucas. El Harlem de los 70, caldo de cultivo para un imperio criminal. Harlem en la década de 1970 era un hervidero de descontento social, marcado por la pobreza, la discriminación racial y una creciente sensación de desesperanza. Las políticas de segregación y discriminación habían marginado a la comunidad afroamericana, dejándola con pocas oportunidades económicas y sociales. Este entorno desolado se convirtió en el caldo de cultivo ideal para el auge de las actividades ilegales y figuras como Frank Lucas. La desindustrialización y el consecuente declive económico de Nueva York dejaron un vacío que el mercado ilícito de sustancias prohibidas rápidamente llenó, con Harlem en su epicentro. Para muchos, involucrarse en las actividades delincuenciales organizadas se convirtió en una vía de escape a la pobreza y la marginación, aunque conllevaba riesgos enormes. Durante este periodo, el delito organizado y el tráfico de sustancias prohibidas se arraigaron profundamente en el tejido social de Harlem. Frank Lucas, con su astucia y determinación para aprovechar estas condiciones, se elevó rápidamente como una figura dominante en este escenario turbulento. ¿Sabías que, mientras Harlem enfrentaba a estos desafíos, también era testigo de un florecimiento cultural? La década de los 70 vio el surgimiento de Harlem's Renaissances, un movimiento cultural afroamericano que dejó una marca indeleble en la música, el arte y la literatura. Este renacimiento cultural se desarrollaba en paralelo al sombrío mundo del delito organizado, mostrando la compleja dualidad de Harlem. Así, en medio de la turbulencia y las dificultades, Harlem se destacaba no solo como el centro del delito organizado,
sino también como un crisol de creatividad y expresión artística. Los duros orígenes de Frank Lucas en el sur segregado. Frank Lucas nació en 1930 en un pequeño pueblo rural del estado de Carolina del Norte, en el seno de una humilde familia afroamericana que luchaba por sobrevivir en medio de la Gran Depresión que azotaba a Estados Unidos. Desde muy niño, Frank conoció, de primera mano, las duras consecuencias de crecer bajo un régimen de férrea segregación racial en los estados del profundo sur. Expertos señalan que un episodio que marcó profundamente su infancia fue presenciar cómo su hermano mayor, de apenas 12 años de edad, fue linchado hasta la muerte por una turba del grupo supremacista Ku Klux Klan. El delito del joven: mirar por unos segundos a los ojos de una mujer blanca en un pueblo donde imperaba la estricta segregación. Este trágico suceso llenó al pequeño Frank de un profundo rencor hacia el racismo sistémico que oprimía a los afroamericanos. Como mecanismo de defensa ante este mundo hostil, Lucas adoptó desde temprana edad actitudes desafiantes a la ley y las normas sociales. Historiadores creen que este episodio fue crucial para empujarlo al mundo del hampa y la delincuencia. Ya en su adolescencia tenía un prontuario con arrestos menores por robos y contrabando. Su madre intentó encauzarlo, pidiéndole que se mudara al norte para comenzar de nuevo cuando tenía 17 años. Pero alejado de su familia, en la competitiva jungla de Harlem, Frank solo se hundiría aún más en las redes del delito organizado, aprendiendo los secretos del hampa en la escuela de Bumpy Johnson. Cuando Frank Lucas llegó a Harlem en 1944, entró en un mundo regido por la incipiente mafia afroamericana bajo el liderazgo del carismático Ellsworth Bumpy Johnson. La habilidad de Lucas para ejecutar robos sin violencia llamó la atención de Bumpy, quien vio en él un potencial sin explotar. A diferencia de la versión cinematográfica en American Gangsters, donde Lucas aparece casi como un socio igualitario de Bumpy, la realidad era que empezó como un aprendiz en la organización delincuencial, absorbiendo conocimientos y tácticas. Bajo la tutela de Bumpy, Lucas no solo aprendió los aspectos prácticos del delito, sino también cómo navegar por las complejas dinámicas de poder y lealtad en el mundo del hampa. Estos años de aprendizaje fueron fundamentales en la formación del futuro individuo involucrado en actividades ilegales que eventualmente desafiaría a la mafia italoamericana. El fallecimiento de Bumpy en 1968 marcó un punto de inflexión para Lucas. Con la desaparición de su mentor, se desató una lucha por el poder en Harlem, y Lucas, con su astucia y ambición, aprovechó el caos para tomar el control del comercio de sustancias ilícitas, comenzando su reinado como el emperador de Harlem. Encuesta: la influencia de Bumpy Johnson en Frank Lucas. Número 1. ¿Cuánto crees que influyó Bumpy Johnson en el desarrollo criminal de Frank Lucas? Fue un factor decisivo en su ascenso. Tuvo una influencia moderada. ¿Lucas habría alcanzado el éxito sin Bumpy? Número 2. ¿Cómo clasificarías la representación de su relación en American Gangsters? Bastante precisa, solo capturó la esencia. Fue una representación muy distorsionada. La historia de Lucas y Bumpy, en la realidad, fue una compleja trama de mentira, ambición y estrategia. Aunque American Gangsters captura ciertos aspectos de su relación, la simplificación para efectos dramáticos deja fuera muchas capas y matices de esta dinámica. Este periodo formativo de Lucas nos hace reflexionar sobre cómo las figuras del delito son moldeadas tanto para sus circunstancias como para sus mentores, y cómo estas historias, una vez llevadas a la pantalla grande, pueden perder la profundidad y complejidad de la realidad. Ascenso al poder. La astuta trayectoria de Frank Lucas. El camino de Frank Lucas hacia la cima del narcotráfico en Harlem fue una mezcla intrigante de astucia, brutalidad y oportunismo. Tras la muerte de su mentor Bumpy Johnson en 1968, Lucas vislumbró una oportunidad en el caos. El vacío de poder dejado por Johnson era su puerta hacia el dominio del mundo del delito organizado. Este periodo se caracterizó por una lucha encarnizada por el poder. Lucas no solo tuvo que enfrentarse a rivales afroamericanos, sino también a las arraigadas familias de la mafia italiana, quienes habían monopolizado el tráfico de sustancias prohibidas en Nueva York durante décadas.
En este mundo donde la lealtad era tan frágil como el hielo, Lucas maniobró con una mezcla de violencia calculada y astutas negociaciones. ¿Sabías que, mientras Lucas se abría paso en el mundo de las actividades ilegales, también se involucró en la esencia del jazz de Harlem? Se rumorea que utilizó clubes de jazz como fachadas para sus operaciones ilícitas, lo que le permitió mezclarse con músicos y celebridades, añadiendo una capa de glamour a su peligrosa vida. Una de las estrategias claves de Lucas fue cambiar el enfoque tradicional del tráfico en su campo, lo que alteró significativamente el equilibrio de poder en el mercado. Este cambio estratégico tuvo un impacto notable en la dinámica de la competencia y en su propia posición dentro de este ámbito. Lucas se convirtió así en un pionero, desafiando el status quo de las actividades del tráfico ilícito y redefiniendo las reglas del juego. La trayectoria de Lucas se caracterizó por su capacidad de adaptación y toma de decisiones estratégicas en un entorno desafiante. La historia de Lucas es un testimonio fascinante y escalofriante de lo que se necesita para triunfar en uno de los negocios más peligrosos del mundo. Su legado es un intrincado laberinto de violencia, innovación y supervivencia que mantiene en vilo a quien lo descubre. Una estrategia brillante para desafiar a la mafia italiana. Lucas intentó redefinir el equilibrio de poder en Harlem con tácticas que lo distinguieron de sus contemporáneos en el mundo del delito. Así, a través de su primo, que estaba en el ejército, acantonado en Tailandia, Lucas contactó directamente a notorios señores de la sustancia del famoso Triángulo Dorado, obteniendo sustancias prohibidas, número 4, de máxima pureza a precios de mayoreo. Se informó que Lucas estableció métodos inusuales y controvertidos para importar sustancias ilegales a Estados Unidos, lo que refleja la complejidad y la oscuridad de sus operaciones en aquel tiempo. Al eliminar el intermediario italiano e importar directamente desde la fuente, Frank Lucas logró distribuir sustancias ilegales más barata y pura que sus rivales en Nueva York, inundando las calles de Harlem y amasando una enorme fortuna multimillonaria en pocos años. Con una organización familiar pequeña y celular para evadir a las autoridades y aplicando innovadoras estrategias como la franquicia, Lucas consolidó un imperio del tráfico de manera ilegal sin precedentes, convirtiéndose en el todopoderoso emperador de Harlem. Vida de lujos y excentricidades del emperador de Harlem. Frank Lucas, el emblemático emperador de Harlem, vivió una vida de extremos, marcado por el lujo y la extravagancia que iba mucho más allá de lo que cualquier película podría retratar. Sus trajes, siempre a medida, eran confeccionados por los sastres más exclusivos, utilizando telas de la más alta calidad, reflejando su estatus en el mundo de los actos delincuenciales. No era raro verlo ataviado con trajes elegantes, complementados con relojes lujosos y joyas brillantes, en una clara muestra de su riqueza. Lucas también era conocido por su pasión por el boxeo, frecuentando peleas importantes y relacionándose con las estrellas más destacadas de este deporte. Estas apariciones no solo eran pasatiempos, sino también estrategias para consolidar su presencia en el mundo del espectáculo y el deporte. Su colección de autos era un despliegue de su fortuna, con una flotilla que incluía desde Rolls-Royce hasta Mercedes-Benz y deportivos de alta gama, cada uno más impresionante que el anterior. Estos vehículos no eran solo medios de transporte, eran símbolos de su poder. La música también jugó un papel crucial en su vida. Sus fiestas, amenizadas con lo mejor del jazz y el soul, eran conocidas por su ambiente vibrante y atraían a una multitud de celebridades y personas influyentes. Las mujeres, por otro lado, eran una constante en su vida de lujo. Conocido por su encanto, Lucas atraía a muchas mujeres hermosas, a menudo vistas en eventos sociales y clubes nocturnos. Pero un aspecto menos conocido de su vida de lujo eran sus mascotas exóticas. Un dato curioso es que Lucas tenía una afición por los animales exóticos, incluyendo un par de tigres que mantenía en su propiedad. Estos animales no solo eran una muestra de su riqueza, sino también un símbolo de su poder y singularidad, diferenciándolo aún más de sus contemporáneos. Sus casas, especialmente su mansión principal, eran palacios urbanos,
decorados con muebles lujosos y obras de arte. Cada elemento cuidadosamente seleccionado para demostrar su éxito y posición social. La vida de Frank Lucas era una combinación de lujos y peligros. Cada faceta, desde su vestimenta hasta sus autos, pasando por sus fiestas y relaciones personales, era un reflejo de su poder y posición en el mundo del delito organizado y más allá. Polémica sobre la fidelidad histórica de American Gangsters. Si bien American Gangster está inspirada en hechos y personas reales, también toma muchas libertades creativas para dramatizar y embellecer la historia de Frank Lucas, razón por la cual el film ha sido muy controvertido en cuanto a su fidelidad con la realidad. Uno de los principales detractores de la película ha sido el mismo Frank Lucas, quien argumentó que el film lo retrata de manera demasiado positiva y benevolente, cuando en realidad él era un despiadado personaje del mundo ilegal, sin escrúpulos ni códigos. American Gangsters suaviza mi imagen. En realidad mi pasado en el mundo del delito fue mucho más complejo, comentó Lucas, reconociendo la naturaleza problemática de sus acciones pasadas. Otra crítica vino del famoso varón de las sustancias prohibidas rival, Nicky Barnes, quien retratado de manera despectiva como un matón arrogante bajo las órdenes de Lucas, cuando en realidad Barnes tenía su propio imperio independiente. Incluso Richie Roberts, el fiscal que llevó tras las rejas a Lucas, ha objetado el retrato del film de Frank solo como un chofer de Bumpy, cuando en realidad fue el cerebro detrás del tráfico de sustancias peligrosas. Queda claro que en pos del sensacionalismo, American Gangster distorsiona y dramatiza en exceso la historia real de uno de los capítulos más infames del AMPA de Nueva York. Investigación encubierta, juicio y derrumbe del imperio de Lucas. Tras años de operar en las sombras intocables como el todopoderoso señor de las sustancias ilícitas en Harlem, la desmedida ostentación y ambición de Frank Lucas finalmente atrajeron la atención de las autoridades a mediados de la década de 1970. El punto de quiebre ocurrió cuando Lucas cometió la imprudencia de asistir de manera epatante a un combate de boxeo en 1973, ataviado con un lujoso abrigo de piel de pelo largo valuado en más de $400,000. Esta arrogante exhibición de riqueza fue la gota que colmó el vaso, precipitando una investigación encubierta contra su imperio delictivo, liderada por el fiscal de distrito Richie Roberts. Infiltrándose pacientemente en la madeja de corrupción policíaca y política que protegía a Lucas, Roberts logró, después de mucho esfuerzo, coordinar un operativo que allanó su lujosa mansión, incautando $84,000 en efectivo, pero sin lograr atraparlo infraganti. Tiempo después, Lucas fue arrestado y sometido a un sonado juicio donde resultó hallado culpable de tráfico masivo de sustancias inapropiadas. Inicialmente fue condenado a 70 años tras las rejas, pero luego negoció una reducción de sentencia al convertirse en informante y testificar contra policías y mafiosos corruptos. Así, gracias a un curioso viraje donde su propio exfiscal se volvió después su defensor legal, Lucas vio su condena reducida primero a 5 y luego a solo 7 años tras nuevos acuerdos. Para los años 80, su imperio había quedado reducido a escombros, un complejo legado plagado de controversias. Tras quedar en libertad en 1991 y desvinculado de su particular mundo, Frank Lucas pasó sus últimos años en relativo anonimato en Nueva Jersey, falleciendo en 2019 a los 88 años de edad. Lucas dejó tras de sí un legado sumamente controvertido y debatible. Por un lado, es visto por algunos como un emblemático bandido afroamericano que desafió al poder establishment y se sobrepuso al racismo estructural que lo empujó a la delincuencia desde niño. Pero al mismo tiempo, está el hecho irrefutable de que Lucas infligió graves daños sociales a través de su despistado tráfico de sustancias inapropiadas, amasando su fortuna gracias a la adicción y pérdidas valiosas. Incluso en sus años finales, el ampón nunca expresó arrepentimiento real por sus crímenes, reivindicando con cierto orgullo su leyenda. Aunque predicó contra la violencia, su discurso se percibió como ambiguo. Queda claro que más allá de su fama popular, la vida de Lucas estuvo llena de contradicciones morales nunca resueltas, envuelta en una compleja dualidad entre mito y realidad. La cruda realidad detrás de la leyenda.
Más allá de su fascinante narrativa cinematográfica, lo cierto es que la historia real detrás del mito de Frank Lucas dista mucho de la imagen idealizada de American Gangsters. Lejos de ser un ampón con códigos de honor, Lucas fue un despiadado operador ilícito que amasó una fortuna multimillonaria a costa de la adicción y la pérdida de miles de personas, sin mostrar nunca un ápice de arrepentimiento moral por el daño causado. Asimismo, la película distorsiona groseramente la realidad al presentar a Lucas como un gángster serio y relativamente humilde, cuando en los hechos derrochaba su dinero de forma ostentosa y llevaba una vida de absoluta extravagancia gracias a su poder. Incluso detalles claves como su relación con Bumpy Johnson y la forma en que construyó su imperio son dramatizados en exceso o tergiversados para crear una narrativa sensacionalista conveniente para Hollywood. El Frank Lucas real dista mucho del icónico antihéroe de ficción. Su legado es una advertencia de los callejones sin salida de la ambición y la importancia de no mitificar a estos zampones, por fascinantes que parezcan en el cine o la cultura popular. Las relaciones personales y enemigos de Frank Lucas. Las relaciones personales de Frank Lucas jugaron un papel fundamental en su ascenso y caída en el mundo del crimen organizado. Este segmento profundiza en cómo sus conexiones familiares, amistades y rivalidades moldearon su imperio y en última instancia su destino. Lucas, conocido por su ferocidad y astucia en el negocio, también mantenía un círculo íntimo compuesto principalmente por miembros de su familia. Su confianza en su familia para operaciones clave era evidente. Desde su hermano Leroy Nicky Lucas hasta primos y otros parientes cercanos, todos desempeñaron roles en su red de actividades inapropiadas. Esta dependencia en la familia como una red de confianza ilustra cómo las relaciones personales pueden entrelazarse intrincadamente con las operaciones particulares. Sin embargo, estas relaciones también fueron una fuente de vulnerabilidad. La lealtad familiar, aunque fuerte, a veces se tambaleaba bajo la presión de la ley y la traición. Las detenciones y juicios de miembros de la familia no solo afectaron emocionalmente a Lucas, sino que también debilitaron su imperio desde adentro. En el mundo externo de rivalidades y alianzas, Lucas se encontró a menudo en conflicto con otros capos, incluyendo la mafia italoamericana y figuras como Nicky Barnes. Estas relaciones, a menudo marcadas por la competencia feroz y la violencia, fueron cruciales para entender la dinámica del poder de la época. Sin embargo, Lucas también demostró ser capaz de formar alianzas estratégicas cuando le convenía, mostrando una flexibilidad que fue clave para su éxito. Otra dimensión crucial de las relaciones de Lucas fue su interacción con figuras de autoridad y agentes de la ley. Aunque se enfrentó a ellos como adversarios eventualmente, su colaboración con las autoridades para reducir su sentencia reveló otra faceta de su capacidad para navegar y manipular relaciones para su propio beneficio. ¿Sabías que, a pesar de la reputación como un despiadado señor de la sustancia, Lucas era conocido por su carisma y encanto, lo que le permitió formar conexiones inesperadas y a veces influir en aquellos que estaban fuera del mundo en el que se rodeaba, incluyendo algunas celebridades y figuras públicas? Conclusiones del caso de Frank Lucas. La historia de Frank Lucas, llena de giros y matices, nos muestra que la realidad supera a menudo a la ficción. Si creías que American Gangsters era apasionante, la verdadera saga de Lucas te sorprenderá aún más. ¿Crees que la película hizo justicia a su vida o que la realidad es aún más extraordinaria? Únete a esta intrigante discusión. Comenta tu opinión y comparte para enriquecer esta conversación. Dale like si te ha fascinado esta revelación y suscríbete para desentrañar más verdades ocultas tras las historias que creías conocer.